A continuación tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Gracias, presidente. Voy a intentar de ser breve. Creo que se dio todo el debate, que esperamos lo suficiente, que se trabajó en comisión durante varias semanas, que estamos a 5 de mayo, es decir, estamos en el mes número 6 del gobierno del presidente Milei, y este tema sigue sin solucionarse a pesar de que reconocemos el 5 de junio. Perdón, tiene razón, estamos casi en el séptimo mes del gobierno del presidente Milei. Este tema se trabajó, se estudió lo suficiente, se debatió, se pensó, yo creo que se trabajó con responsabilidad y promediando ya esta sesión creo que es suficiente el tiempo que nos hemos dado para que una media sanción salga con los votos necesarios para que salga. Y acá yo no quiero hablar de los acuerdos que se pueden o no hacer o con quién, porque ya hemos intentado acuerdos. El bloque de la coalición cívica, además del raconto que hizo el diputado Ferraro, convocó junto a nuestros compañeros de Hacemos Coalición Federal el 13 de marzo a una sesión especial que estuvo a escasos miembros de poder ser sesión, solo para recomponer la inflación del mes de enero. Solo para eso. Y no hay mucho que discutir en ese sentido. Es un acto de estricta justicia, no es la recomposición que merecerían los jubilados, pero es lo mínimo que puede hacer este Parlamento y el gobierno que acaba de empezar. ¿Por qué razón? Simple, sencilla, clara, que la puede entender cualquiera. La fórmula anterior era una mala fórmula, que no votamos nosotros, presidente. Cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019, mandó una ley ómnibus, que es algo bastante común, donde suspendía la fórmula por 6 meses, se cumplieron los 6 meses, prorrogó la suspensión de la fórmula por DNU y después mandó una fórmula que era imposible de entender y que tenía el riesgo de en una economía inflacionaria generar no solo pérdidas en los meses en que la fórmula iba funcionando y cada 3 meses actualizando, porque tenía un rezago larguísimo en algunos componentes de hasta 15 meses para atrás, que te pulverizaba la jubilación, el haber, en los momentos de alta inflación, y si por casualidad, porque el gobierno de Alberto Fernández no lo pudo hacer y no lo iba a poder hacer, y con la gestión de Sergio Massa nos dejó en las peores condiciones, pero sí, imaginémonos que hubiesen logrado bajar la inflación, en ese momento el rezago de la fórmula hacía que fuera imposible después bajar la inflación porque venía la inercia de 15 meses para atrás. Entonces lo que estamos haciendo, y esto por ahí no lo entiende el resto de la sociedad, pero lo entienden los funcionarios del Ministerio de Economía, porque nos cansamos de discutirlo en enero con los funcionarios del Ministerio de Economía, del enorme favor que era en el largo plazo para un plan de estabilización de la inflación y de la economía, eliminar esta fórmula, porque daba ese horizonte previsible a futuro, pero además era un favor enorme y justo que le teníamos que hacer a los jubilados porque les estábamos pulverizando el haber en el día a día. Y tal es así que la inflación del último trimestre del año pasado dio más de 50 puntos, 53,3. ¿Cuánto había dado la recomposición de diciembre? 20,9. Es decir, se le estaba comiendo en el último trimestre del año pasado 30 puntos. No voy a hablar para atrás, pero venía mal la cosa. Primer trimestre o los primeros meses hasta abril de este año, inflación acumulada, 65%. ¿Cuánto le daba la fórmula de recomposición de marzo? 27%. Era un desastre que había que recomponer. Y esta era la mejor fórmula posible. Actualizar por inflación, con la inflación más cercana publicada, es decir, la de 2 meses para atrás,
Y si podíamos, como incorporaba el proyecto la diputada Vidal, por ejemplo, recomponer por RIPTE, evaluando una vez por año, mucho mejor, porque no sabemos cuándo va a crecer la economía. Pero para un contexto, para un plan de estabilización de la economía, la fórmula que le propusimos en la ley base, la fórmula que le propusimos en la comisión, la fórmula que le propusimos en la sesión especial de marzo en minoría, la fórmula que estamos proponiendo en este dictamen es una fórmula que ayuda al gobierno de Milei. Y es una fórmula que ayuda a los jubilados. Es una fórmula virtuosa, no es otra cosa. Entonces, despejemos fantasmas, no hablemos de los mercados, no hablemos de la volatilidad, porque miren, yo no seré un experto, nuestro bloque no será un experto, pero hemos pasado por alguna experiencia de gobierno. Sabemos lo mal que se informan los mercados a veces, la información sesgada que pueden tener, pero les aseguro que no es esta sesión ni la expectativa de esta sesión la que puede haber generado volatilidad últimamente. Si quieren, en un rato hablamos de a qué se debe esa volatilidad. Seguramente se debe a la que la ley bases está demorada, seguramente se debe a que bajaron la tasa de interés más rápido de lo que la tenían que bajar, pero las internas de los últimos días, estimados colegas de La Libertad Avanza, les aseguro que impactan mucho más de lo que ustedes creen. Y no es soberbia darle este consejo, para nada. Nosotros pertenecimos a una alianza muy exitosa que duró más de 8 años. No soy nostálgico, pero a mí me dio la ilusión de que un centro democrático, plural y liberal y republicano vuelva a gobernar la Argentina. Teníamos todo regalado, 2 veces. Ganamos la elección de medio término, 14 provincias, nos repartíamos las gobernaciones. Así, literal. En el 2019 veníamos bárbaros, hubo inestabilidades, de cosas que no pudimos explicar, no vamos a saber qué pasó. Digo, hay muchas teorías, pasaron cosas, efectivamente, pero pegamos una patinada infernal. Así todo, dimos una gran remontada y salvamos la tropa. 2 años después estábamos ganando otra vez. 14 provincias ganamos, una cantidad de vuelta. Estábamos fantásticos. Le digo, pecado de soberbias, todos cometimos. Todos los pecados de soberbia posibles. Interna competitiva, dijimos, fuimos a la interna competitiva, fantástica, 2 candidatos con experiencia que nadie puede decir, la verdad que nada, con carrera, con todo lo que podían aportar. Ganamos 10 provincias, presidente. Un éxito total. ¿Quién iba a decir que íbamos a perder la presidencia de la nación? Seguro fue pecado de soberbia. Seguro fue, no la vimos, claro que no la vimos, pero les puede pasar a ustedes también. Insisto, les puede pasar a ustedes también. Entonces, yo el tema de las internas, y me refería a esa interna competitiva que tuvimos, tiendo a pensar que fue la interna feroz, encarnizada que tuvimos, que se perdió la Argentina una oportunidad enorme de tener, insisto, una fuerza de centro democrática plural, con respeto a los derechos humanos, que cree en el libre mercado, que cree en la competencia, que cree, bueno, en un montón de valores, que no me voy a poner nostálgico, porque seguramente los vamos a recuperar y eso está en el espíritu de los argentinos. Me estoy comiendo el tiempo, tal vez en cosas que no hacen mucho sentido, tal vez hoy para ustedes, pero les insisto, el consejo de la volatilidad y de la interna, cuídenlo, mírenlo, porque leí hace poco en una cuenta de Twitter que ustedes saben que están jugando con tiempo prestado. Eso es muy inteligente, saberlo, que el tiempo está prestado. El tiempo está prestado en una esperanza que tiene la sociedad que es inédita, que a mí me sigue asombrando. Es inédita por el esfuerzo que está haciendo. Es una esperanza que los sociólogos, los encuestadores la están tratando de explicar y no sé si la vamos a entender. Pero yo estoy seguro que como ese tiempo es prestado, esa tolerancia social también no les pertenece. No se trata del presidente Milei, presidente. No se trata de eso. Alguien me decía del gobierno, sean responsables. Si van a proponer, estamos proponiendo, aclaro, no es que acá hay una oposición que se está uniendo para interpelar a nadie, para abrir una investigación de los comedores de no sé qué, ni una comisión. Estamos recomponiendo un pedacito de la inflación, nada más. 8 puntos, muy merecidos, que además previenen litigiosidades del sistema. Me decían, bueno, acompañen con qué lo van a financiar, porque tiene sentido que ustedes son gente responsable, son gente seria. Digo, yo creo que sí.
Y hay algunos temas que están pendientes, algunos no tanto. Gasto tributario, no lo puedo dejar de decir, permítame un minuto más, presidente. Gasto tributario lo tenemos que revisar, depende cómo se mida, estamos esperando que pronto, por lo que está en el artículo de la ley base, pero además cuando venga el presupuesto, tarde o temprano va a venir, nos digan cuánto es y qué van a tocar. Fideicomisos, les propusimos herramientas y ustedes hicieron una épica de algo que en realidad es mucho gasto que tienen que administrar mejor. Empresas públicas deficitarias, presidente. Si bien se van a privatizar pocas, le pusimos unos principios de buen gobierno de empresas corporativas que les van a permitir a quien le toque hacerse cargo de administrar eso, administrarla mejor y bajar el déficit. Impuesto al tabaco, ojalá que el Senado lo vote y nosotros lo votemos. Eso también son ingresos que se recuperan. Acá hay un montón de plata en esto que les acabo de mostrar. Y para terminar, presidente, en este desorden que me autoinfligí, yo les voy a reproducir una tablita que publicó la cuenta del Ministerio de Economía el 12 de diciembre del 2024. Es decir, ni bien empezado el gobierno del presidente Milei. El ministro Caputo del 2023. Me corrige muy bien, presidente. Publica la tablita 9:15, está todavía publicada en la cuenta del Ministerio de Economía, cuenta verificada, lo discutimos bastante. Ustedes decían que recibían una inercia de resultado financiero del año anterior de 5,2 puntos del PBI. Y tenían un esquema de cómo ir combatiendo el déficit más grande de la historia, o sea, haciendo el ajuste más grande de la historia, que yo no se los voy a discutir, era recaudación por impuesto país, retenciones adicionales, que es cierto, nosotros acá no les permitimos que pasen las retenciones, pero creo que tenemos que estar orgullosos y fue sano no permitirles que pasen las retenciones. La reversión de la reforma de ganancias era otra cosa que está pendiente y no vamos a hablar de cómo votó cada uno, porque a mí me daría vergüenza haber sido economista y haber votado como votó, sabiendo que había un proceso hiperinflacionario en puerta, y después lo que iban a recaudar por moratoria, bienes personales y blanqueo. Y había una serie de gastos que iban a reducir. Ustedes dijeron que en jubilaciones y pensiones iban a reducir 0,4% del PBI. Nosotros sabemos que se redujo mucho más que eso, que esto tiene exactamente ese costo, así que nuestro nivel de responsabilidad en lo que le estamos proponiendo es demasiado grande. Miren, lo último. Mi primera sesión en esta Cámara de Diputados, y disculpe la autorreferencialidad, pero fue la primera sesión de muchos, fue en el año 2017. Votábamos una fórmula jubilatoria virtuosa. Y ustedes están teniendo una suerte que nosotros no tuvimos. 14 toneladas de piedra, diputadas que se ponían muletas, que salían afuera y eran heridas por sus propios militantes, diputados que le arrancaban el micrófono al presidente, diputados que se nos ponían a 2 centímetros de la cara a decirnos, hijos de puta, levantate de la banca. Eso era la oposición a un gobierno que quería cambiar las cosas. Ustedes tienen la suerte que hay una oposición responsable y una oposición que está muy tranquila. Espero que no sea por un pacto de impunidad. Espero que no sea ahora que el presidente Milei se acordó de hablar de la corrupción, porque la corrupción empezó a volver a ser una preocupación de los ciudadanos. No hagamos escándalo, votemos esta recomposición, porque es muy responsable y es muy justa. Nada más, presidente. Gracias, diputado López.